Comienzo con un nudo deslizado y voy a hacer 17 cadenas. Estas cadenas hay que hacerlas holgadas. Esta es una aguja del 3 y es hilo de algodón. Una vez que tengo las 17 cadenas, giro y en la parte posterior se forman unos bucles y voy a introducir la aguja por el segundo bucle. Cojo hebra, deslizo y hago el primer punto deslizado. Y todos los voy a hacer por el bucle trasero. Se puede hacer también directamente sobre las cadenas, pero bueno, he querido darle un poco de cuerpo para que me sirviera después como posavasos. Esta vuelta es un poquito más lenta. Bueno, voy a seguir hasta el final. Aquí hago los dos últimos. Si habéis hecho las cadenas apretadas, costará más hacer esta vuelta de deslizados. En todo caso, se puede ayudar un poco con el dedo. Hago el último, una cadena de subida, giro y voy a hacer una segunda vuelta de puntos deslizados. Y para ello voy a coger el segundo, 1, 2, pero solamente la parte de arriba, esa de ahí. Y exactamente igual. Ahora tendré 16 puntos. He empezado con 17 y termino con 16. El número de puntos puede ser tanto par como impar. Aquí estoy al final y ya cojo los dos últimos. Penúltimo y el último, que queda siempre como un poco más escondido, la hebra de arriba. Deslizo y ya tendría las dos vueltas. Hago una cadena de subida, giro y aquí voy a introducir el otro hilo. Lo pongo hacia el lado derecho y encima de la hebra blanca, y en el segundo introduzco, saco hebra, vuelvo a coger hebra y hago el primer punto bajo. Hay que coger las dos patitas de la cadena de arriba. Puntos bajos. Siempre intentando que la hebra del otro color quede en el medio de los puntos bajos. De esta forma. Continúo hasta el final. En el final, este es el penúltimo punto bajo, último punto bajo cogiendo las dos hebras, que a veces se quedan un poco más escondidas. De todas formas, esta vuelta es la que más cuesta. Luego ya, si lo hacéis holgado, os será fácil. Normalmente cerramos así y hacemos una cadena. Bueno, pues deshago, me quedo con las dos hebras del bajo y lo voy a cerrar ya con el otro color. Una cadena. Tomo el hilo blanco y lo coloco en la parte superior pegado a la fila de cadenas que se forma, y voy al segundo, que además es el que está de color blanco. Cojo hebra, me aseguro de que esté y tiro un poquito y comienzo las siguientes filas de puntos bajos en el otro color. Tiene que quedar el hilo en la parte intermedia. De esta forma vamos llevando el hilo hacia el otro extremo. Llego aquí al final,
hago el penúltimo, hago el último. Igual, aquí lo único que hay que tener es un poquito de cuidado de coger las dos de arriba, luego sale solo y cambio al hilo y ya cierro el punto bajo con el otro color. Hago una cadena de subida, cojo la gris, la pego a la parte de arriba y comienzo en la cadena gris de la base, que sería la segunda. Y aquí exactamente igual, llego al final, hago el penúltimo y ahora ya el último, cambio el hilo y lo cierro con la gris. Estiro de las dos un poquito, estiro del blanco, lo llevo hacia arriba y exactamente igual, ya empiezo en la segunda, que es la de color blanco. Aquí hay que estirar un poquito para que esa pata no quede suelta, se estira un poquito el hilo al principio de cada vuelta. Aquí ya estoy llegando al final de esta vuelta. En total he hecho 8 vueltas de blanco y 7 de gris. Hago una cadena de subida y voy a hacer otras 2 filas de deslizados, cogiendo solamente la hebra de arriba. Termino la vuelta de punto deslizado, una cadena de subida, giro y hago la siguiente. Al final, deslizado y una cadena más. Corto las hebras y ya solo quedaría rematar. Queda diferente por los dos lados, es decir, que tiene un lado donde se ve más el punto blanco, las filas en blanco, y el otro donde se ve más la fila en gris. Ya solo quedaría ocultar las hebras grises por la parte gris y las blancas por la parte blanca. ¿Veis? Por un lado se ve más un color que el otro. La primera muestra la hice en negro, pero en cámara se veía muy mal y entonces decidí hacerla con un hilo un poco más clarito para que se pudiera ver. Esta otra lo que hice fue todo alrededor puntos deslizados para que quedara todo igual. Y luego he hecho otra muestra con algodón y acrílico, con una mezcla. Y queda muy bonita. Por este lado se ve más el naranja y por este lado destaca más el lila.